A los 19 hallé un bulto en la nuca. Dijeron que solo buscaba atención. Mi madre quemó el diagnóstico. Me desmayé en una librería. En el hospital, la resonancia los dejó pálidos. El mundo giraba a mi alrededor como un carrusel roto. Las estanterías de libros se balanceaban como si alguien las empujara desde dentro y la brillante luz de la tienda era cada vez más tenue. Tuve tiempo de pensar que era una estupidez, que debería haber desayunado algo antes de que el suelo se acercara bruscamente a mi cara. Chica, ¿estás bien? La voz de la mujer parecía muy lejana, como si viniera de otra habitación. Intenté abrir los ojos, pero los párpados me pesaban como el plomo. Alguien me tocó el hombro. Luego oí pasos rápidos y una llamada telefónica. Tenemos una chica que se ha desmayado. Eso es lo que tanto había temido durante el último mes. Mi cuerpo por fin se rindió, dejó de tolerar lo que yo intentaba ignorar. El tumor de mi cuello, que crecía día a día, por fin se hizo notar y no pude fingir que no estaba allí. Todo empezó hace un mes, el 22 de febrero. Recuerdo la fecha con exactitud porque era el día después de mi 19º cumpleaños y aún me sentía un poco extraña por haberme convertido oficialmente en adulta. Estaba de pie frente al espejo del baño, como hacía siempre antes de acostarme, lavándome los dientes, y mi mano me tocó automáticamente el cuello. Sus dedos se toparon con algo duro e incomprensible en la base de la garganta. No dolía, pero se notaba como una pequeña bola bajo la piel. Me quedé paralizada con el cepillo de dientes en la boca, intentando averiguar qué era. Volví a tocarlo. Sí, definitivamente había algo. Mamá, grité bajando las escaleras. Ven un momento. Janice subió con cara de disgusto. Mamá siempre estaba así, cansada después de un turno de 12 horas en el hospital St. Joseph, irritada ante cualquier petición mía que la distrajera de sus telenovelas nocturnas. Había trabajado 15 años como enfermera en la planta de cardiología y se consideraba una experta en todos los asuntos médicos. ¿Y ahora qué? Se apoyó en el marco de la puerta del baño, cruzando los brazos sobre el pecho. Aquí hay algo. Le toqué el cuello con la mano derecha. ¿Lo notas? Mamá se acercó y sus dedos recorrieron rápidamente el lugar que yo señalaba. Lo tocó varias veces, presionó un poco. Su rostro permaneció indiferente, incluso un poco aburrido. Es un ganglio linfático. Puede agrandarse debido a un resfriado o al estrés, pero es bastante grande y no estoy enferma. Caitlin, su voz se volvió dura, de la misma forma que hablaba a los niños de 5 años que tenían miedo a las inyecciones. Soy una enfermera con 15 años de experiencia. ¿Crees que no reconozco un ganglio linfático normal? No te inventes problemas de la nada. Pero mamá, sin peros, vuelve a dormir y deja de estresarte. A tu edad las chicas a menudo se vuelven un poco hipocondríacas. Me quedé de pie en medio del cuarto de baño, mirando mi reflejo en el espejo. Tal vez mi madre tenía razón, tal vez exageraba. Aquel tumor no me dolía, no me impedía tragar ni girar la cabeza, pero por alguna razón me pareció que no era solo un ganglio linfático. Algo en los ojos de mi madre, la rapidez con la que desestimó mis preocupaciones, me pareció sospechoso. Intenté hablar con mi padre a la mañana siguiente. Roger Murphy estaba sentado en la mesa de la cocina bebiendo café y leyendo las noticias deportivas en su tableta. Papá siempre había sido un hombre tranquilo, un mecánico que sabía más de motores que de personas. Evitaba los conflictos, sobre todo con mi madre. Papá, me senté frente a él. ¿Qué te parece lo que dijo mamá ayer? ¿Qué? Dijo sin levantar la vista de su tableta. Lo del tumor en el cuello. Ahora me miró, pero había algo parecido a la vergüenza en sus ojos. Tu madre sabe que no es así, Caitlin.
pero quizá deberías ver a un médico. Escucha a tu madre, está preocupada por ti. Papá volvió a mirar su tableta y supe que la conversación había terminado. Roger Murphy nunca contradecía a su mujer, nunca interfería en sus decisiones. Vivía según el principio de no digas demasiado, no habrá problemas. Durante las semanas siguientes intenté olvidarlo. Estudiar en el Baker County College, trabajar a tiempo parcial en el Mabel's Café 3 veces por semana, preparar los exámenes de primavera. Todo eso me quitaba tiempo y pensamientos, pero cada mañana cuando me lavaba los dientes, mis dedos tocaban con naturalidad la zona del cuello y cada vez el tumor parecía un poco más grande. Empecé a mirarme más detenidamente en el espejo. Buscaba otros síntomas, otros cambios. Parecía cansarme más deprisa. Me costaba más levantarme por las mañanas, aunque durmiera las 7 u 8 horas habituales. Pero tal vez fuera realmente el estrés de la sesión. Volví a intentarlo 2 semanas más tarde. Estábamos sentados en la cocina, ella tomaba café antes de su turno de mañana y yo me preparaba para ir a clase. Quizá deberíamos ir a la consulta del doctor Wilson solo por tranquilidad. Caitlin Murphy, mamá se volvió hacia mí bruscamente, sus ojos verdes fríos. Siempre has sido una chica lista. No empieces ahora a hacerte la princesa enferma. Ya tengo suficientes enfermos de verdad en el trabajo como para tener que escuchar historias en casa. Sin peros, golpeó la taza contra la mesa. Solo quieres llamar la atención. Quizás sea porque tu padre y yo no pasamos tanto tiempo contigo desde que te fuiste a la universidad. Eres adulta, Caitlin, 19 años. Es hora de que dejes de buscar formas de llamar la atención a través de enfermedades imaginarias. Las palabras picaron como avispas. Enfermedades imaginarias. Atención. Miré a mi madre y no la reconocí. ¿Dónde estaba la mujer que besó mis rodillas magulladas cuando tenía 5 años? La que se sentaba junto a mi cama toda la noche cuando tenía fiebre. Tu madre tiene razón, dijo papá en voz baja sin levantar la vista del periódico. Me senté a la mesa de la cocina y sentí que algo dentro de mí se encogía, no por el tumor en el cuello, sino por darme cuenta de que era más fácil que mis padres pensaran que me lo estaba inventando que admitir que había un problema real. Es más fácil descartarlo que sentir ansiedad. Pero el tumor no desapareció, crecía al igual que mi ansiedad. Empecé a buscar síntomas en Google, a leer páginas web médicas y a asustarme con los peores diagnósticos. Luego me tranquilicé. Mi madre es enfermera, debería saberlo. Pero entonces, ¿por qué tengo la sensación de que está equivocada? Empecé a ocultar mis temores. Dejé de mencionar el tumor y fingí que todo iba bien, pero por la noche tumbada sentía que el corazón me latía deprisa y mi mente pensaba en lo que pasaría si se trataba de algo grave. El 15 de marzo me derrumbé. Mis padres estaban trabajando, mi madre estaba en el turno de día y mi padre en un taller de coches. Aproveché el momento, llamé a la clínica del doctor Wilson y pedí cita. Le dije a la recepcionista Brandy que era una revisión para la universidad. Por supuesto, querida, me dijo Brandy. Tenemos un hueco pasado mañana a las 3. ¿Le viene bien? Sí. Colgué el teléfono y me sentí aliviada y asustada a la vez. ¿Qué dirían mis padres cuando se enteraran? Pero no podía esperar más. El doctor Wilson era un hombre mayor que había tratado a nuestra familia desde que yo era pequeña. Siempre olía a piruletas de mentol y tenía unos amables ojos marrones detrás de unas gafas de montura dorada. Confiaba en él más que en nadie. ¿Cómo estás, Caitlin? Sonrió mientras se sentaba a la mesa. Hacía tiempo que no te veíamos por aquí. Doctor Wilson, hay algo que me preocupa. Le hablé del tumor, de la reacción de mis padres, de mis temores. Me escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando. Muéstrame dónde está.
Me toqué el cuello, él se acercó y empezó a palpar suavemente la zona. Sus dedos eran fríos y seguros. Lo tocó varias veces desde distintos lados y luego retrocedió. Caitlin, ¿desde cuándo tienes esto? Desde hace un mes más o menos. Desde el 22 de febrero. ¿Lo saben tus padres? Mamá dice que es solo un ganglio linfático, que estoy siendo dramática. El doctor Wilson se quitó las gafas, se las limpió con un pañuelo y se las volvió a poner. Había algo en su cara que me preocupaba. Mire, podría ser un ganglio linfático, pero el tamaño y la consistencia son un poco preocupantes. Quiero que le hagan una ecografía y análisis de sangre, solo para asegurarme de que todo va bien. Mi corazón latía más rápido, así que no estaba imaginando cosas. Significa que hay algo de qué preocuparse. ¿Es grave? Probablemente no. 9 de cada 10 casos son benignos, pero es mejor hacerlo revisar. Eres una chica inteligente, ¿verdad? Siempre es mejor saber con seguridad que adivinar. Salí de la clínica con las referencias en la mano, sintiéndome aliviada y asustada a la vez. Por fin, alguien me había tomado en serio, pero ahora tenía que decirles a mis padres que había ido al médico sin su permiso y que el doctor Wilson no había estado de acuerdo con mi madre. Las cenas en casa se convirtieron en un campo de minas. No sabía cómo hablar de la visita al médico y las palabras no dichas pesaban sobre nosotros como un nubarrón. Mi madre hablaba de trabajo, mi padre de alguna avería complicada en el servicio de coches y yo callaba y empujaba la comida en el plato. Últimamente estás rara, dijo mi madre anteayer cuando me negué a cenar otra vez. ¿Y has perdido algo de peso? Quizá te has resfriado. Tal vez, respondí sin levantar la vista del plato. Toma vitaminas y duerme más. La juventud no dura para siempre, tienes que cuidar tu salud. La ironía de la situación era dolorosa. Mi madre se preocupaba por mi salud en pequeños detalles, pero ignoraba lo que realmente podía ser un problema. Y esta mañana me he despertado con dolor de cabeza y la sensación de que el mundo era un poco irreal. Todo parecía de algún modo borroso, fuera de contraste. Mi madre se fue a trabajar a las 7 de la mañana, mi padre también, y yo decidí ir a la librería Literatura y Vida a comprar un libro de texto sobre química orgánica para mi trabajo trimestral. Pensé que el aire fresco y un paseo me ayudarían. Ahora estaba tirada en el suelo, entre las estanterías de literatura romántica, y a mi alrededor se arremolinaban caras extrañas. Alguien me cubrió con su chaqueta, alguien me cogió de la mano. Una mujer con un jersey rojo no paraba de decirme que la ambulancia estaba en camino. ¿Cómo te llamas, cariño?, preguntó. Caitlin, susurré. Caitlin Murphy. ¿Llamamos a tus padres? Asentí y dicté el número de mi madre en el trabajo. Me parecía extraño llamar a la misma persona que se había pasado un mes diciéndome que me lo estaba inventando todo. Pero, ¿qué otra opción tenía? Unos minutos después, oí las sirenas de una ambulancia. El hospital olía a desinfección y a algo más, quizá a miedo. Estaba tumbada en una cama estrecha de la sala de urgencias, conectada a un gotero intravenoso, mirando al techo, con manchas amarillas de agua. Mi madre estaba sentada en un rincón, en una silla de plástico, tanteando nerviosamente la correa de su bolso. Papá estaba de pie junto a la ventana, con las manos en los bolsillos, mirando hacia el aparcamiento. La tensión se ha estabilizado, dijo la enfermera de guardia, comprobando el monitor. Mamá asintió, pero su rostro estaba inusualmente preocupado. No dejaba de lanzarme miradas rápidas como si intentara averiguar si tenía algo más que decir, pero yo permanecía en silencio. Caitlin, dijo por fin, ¿puedes decirme cómo te sentías antes de desmayarte, mareada? Lo mismo que he estado sintiendo durante días. ¿Por qué no me lo dijiste? Giré la cabeza y la miré. ¿De verdad? ¿De verdad me pregunta por qué no se lo dije? Lo hice. Dijiste que me lo estaba inventando. Mamá se dio la vuelta y sus mejillas se enrojecieron ligeramente.
Papá no se apartó de la ventana. El doctor Patel llegó media hora más tarde, un hombre bajo, de sienes grises y ojos cansados. Miró los resultados de los análisis de sangre que le habían hecho en la ambulancia y luego me miró a mí. Caitlin, ¿puedes contarme algún síntoma que te haya molestado últimamente? Volví a hablarle del tumor del cuello, del cansancio y de los dolores de cabeza. El médico me escuchó atentamente y tomó notas. ¿Podría indicarme dónde está exactamente este tumor? Me toqué el cuello, el médico se acercó y empezó a palpar suavemente la zona. Sus cejas se juntaron en el puente de su nariz. ¿Cuánto tiempo hace que lo tiene? 1 mes y medio. ¿Y ha visto a un médico? Vi al doctor Wilson hace una semana. Me recomendó un examen. El doctor Patel miró a mamá. ¿Por qué no te lo has hecho mirar? Mamá volvió a sonrojarse. Pensé que no era tan grave. Soy enfermera y pensé, ¿dónde está la remisión? Hubo una larga pausa. Mamá miró al suelo. Yo los tiré. ¿Los tiraste? El doctor Patel enarcó una ceja. Pensé que el doctor Wilson iba a lo seguro, que era un ganglio linfático normal. Miré a mi madre y se me cortó la respiración. No se limitó a ignorar mis quejas. Mamá, le dije en voz baja, tú los quemaste, ¿verdad? Mamá me miró bruscamente. ¿Qué? Vi las cenizas en la chimenea por la mañana, después de contarte lo de la visita del médico y el olor a papel quemado. Quemaste mis referencias. Papá se apartó por fin de la ventana, tenía la cara pálida. Creía que estaba haciendo lo correcto. Mi madre se levantó de la silla. No quería que se asustara por nada. Intentaba protegerla. ¿Protegerla? Mi voz era más alta de lo que pretendía. ¿Destruiste el historial médico para protegerme? Caitlin, cálmate. ¡No! Me senté en la cama ignorando el goteo. Llevo 1 mes diciéndote que algo iba mal. Durante 1 mes me descartaste, me llamaste hipocondríaca, dijiste que buscaba atención. Y cuando el médico por fin me escuchó, destruiste su remisión. El doctor Patel se quedó callado junto a la puerta, observando nuestro drama familiar. Finalmente se aclaró la garganta. Necesito remitirte a una resonancia magnética urgente. Dados tus síntomas y lo que noto en la exploración, es urgente. ¿Una resonancia magnética? Papá habló por primera vez en la última hora. Sí, y recomendaría hacerla hoy. Pero es solo un ganglio linfático. Señora Murphy, el doctor. Patel se volvió hacia ella. Con todo el respeto a su experiencia médica, esto no parece un ganglio linfático normal. El tamaño, la consistencia, los síntomas que lo acompañan, todo esto requiere un examen detallado. Las 2 horas siguientes se prolongaron como varios días. Resonancias, pruebas, esperas. Mamá intentaba entablar conversación, pero yo no contestaba. Papá caminaba por los pasillos del hospital, compraba café en la máquina expendedora, miraba el teléfono. Cuando el doctor Patel volvió con los resultados, su rostro estaba serio. Nos pidió que fuéramos a un pequeño despacho. Se sentó a la mesa y abrió las carpetas. Caitlin, los resultados muestran una masa en tu cuello que está presionando grandes vasos sanguíneos y nervios. Es mucho más grande de lo que cabría esperar de un ganglio linfático. Se me encogió el corazón. Una neoplasia es un tumor de verdad. ¿Es cáncer? Susurré. Aún no podemos asegurarlo. Necesitamos una biopsia, pero lo que veo en los escáneres me preocupa, sobre todo teniendo en cuenta el tiempo que lleva sin tratarse. Mamá emitió un sonido, entre un grito y un sollozo. Papá se sentó en la silla junto a mí y me tocó la mano. Si se hubiera detectado antes, empezó el médico. ¿Cuánto antes? Interrumpí. Hace 1 mes, cuando fui al médico por primera vez. Sí, 1 mes puede significar la diferencia entre la segunda y la tercera fase. A veces entre la vida y... No terminó la frase, pero todo el mundo lo entendió. Mamá empezó a llorar.
no en silencio, sino en voz alta, histérica. No lo sabía, pensé. Dios mío, creía que la estaba protegiendo. Me volví hacia ella. ¿Quemaste los documentos que podrían haberme salvado la vida para protegerme? Caitlin, no, no te atrevas a decir mi nombre, no eres una madre. Las mamás no hacen cosas así. Estaba intentando. Estabas intentando tranquilizar tu propia conciencia, grité ahora, ignorando el hecho de que estábamos en un hospital. Era más fácil para ti creer que me lo estaba inventando que considerar la posibilidad de que te hubieras equivocado. Papá se quedó callado, mirándose las manos. ¿Y tú? Me volví hacia él. ¿Sabías que mamá quemó la remisión? Una pausa, luego un silencio. Sí. ¿Y no dijiste nada? No quería conflictos. Pensé que tal vez ella tenía razón. ¿Conflicto? No podía creer lo que estaba oyendo. Papá, dejaste que mamá destruyera el historial médico para que no hubiera conflicto. Caitlin, sácame de aquí, le dije al doctor. Patel, no quiero estar en la misma habitación que ellos. Entiendo cómo te sientes, pero necesitas el apoyo de tu familia. Esto no es la familia. La familia no hace cosas así. Una hora después, la tía Lillian llegó al hospital. La llamé cuando mis padres salieron a fumar. Lillian era la hermana de mi padre, 5 años menor que él, y trabajaba como profesora en un instituto. Siempre nos habíamos llevado bien, aunque no nos veíamos muy a menudo. Ella vivía en el pueblo de al lado. Dios mío, Caitlin, me abrazó y por primera vez aquel día lloré de verdad. ¿Por qué no me has llamado antes? Pensé que mis padres lo sabían mejor. Lillian me miró con sus ojos grises, iguales a los de papá, pero más cálidos. Cuéntamelo todo, desde el principio. Lo conté, sobre el tumor, sobre la reacción de mis padres, sobre los documentos quemados. Lillian escuchaba a veces moviendo la cabeza, a veces frunciendo los labios. ¿Dónde están ahora? Hablando con el médico. Mamá llora y dice que no lo sabía. Papá no dice nada. ¿Cómo te sientes? Asustada y enfadada, muy enfadada. Lillian asintió. Tienes derecho al estar enfadada. Lo que hicieron fue inaceptable. Cuando sus padres regresaron, Lillian se levantó y se volvió hacia ellos, con voz tranquila pero fría. Janice. Lillian, mamá se secó los ojos con un pañuelo. Me alegro de que hayas venido. ¿Caitlin necesita apoyo? Sí, lo necesita. La pregunta es ¿de quién? ¿Qué quieres decir? Quiero decir que no has apoyado a tu hija durante el último mes. Al contrario, papá bajó la cabeza. Lillian, hicimos lo que creímos mejor. Roger, eres mi hermano y te quiero, pero lo que hiciste fue una traición a la confianza de una niña. Caitlin confiaba en ti y tú antepusiste tu propia tranquilidad a su salud. No sabíamos. Janice, Lillian se volvió hacia su madre. Eres enfermera. Sabes lo que significa destruir historiales médicos. No es solo un descuido, es una elección consciente. Mamá empezó a llorar de nuevo. Tenía miedo, temía que pudiera ser algo grave. Era más fácil para mí creer que se lo estaba inventando. Y por culpa de tu miedo, tu hija podría haber muerto. Las palabras flotaban en el aire, duras e irrefutables. Papá levantó la vista con los ojos enrojecidos. ¿Qué hacemos ahora? Harás lo que diga el médico, dijo Lillian, y dejarás de tomar decisiones por Caitlin. Es adulta y después de lo ocurrido tiene derecho a decidir por sí misma quién la va a apoyar. Miré a mi tía con gratitud. Quiero que Lillian sea mi apoderada, le dije al doctor Patel cuando regresó. Ella tomará las decisiones si yo no puedo. Mamá volvió a sollozar, pero no se opuso. Ya veo, dijo el médico, tenemos que hacer la biopsia y empezar el tratamiento lo antes posible. Por la noche, cuando todos los trámites estaban resueltos, Lillian se sentó junto a mi cama. ¿Cómo te sientes realmente? No lo sé.
todo está mezclado. Miedo, rabia, alivio de que por fin alguien me escuche. Es normal, tienes derecho a todos estos sentimientos. Lilian, ¿y si es cáncer? ¿Y si es demasiado tarde por su culpa? ¿Por lo que ha pasado? Mi tía tomó mi mano entre las suyas. Entonces lucharemos, juntos, pero no debemos ponernos en el peor de los casos hasta que sepamos los resultados de la biopsia. Y si tus padres quieren, me interrumpió Caitlin, ya no eres una niña pequeña que depende de sus decisiones. Lo que pasó te demostró que a veces los adultos se equivocan, muy seriamente equivocados. Tu tarea ahora es mejorar, lo demás es secundario. A última hora de la noche, cuando todos se fueron a casa y yo me quedé en observación en el hospital, me quedé tumbada mirando el techo oscuro. Me sentí como si hubiera envejecido varios años en un solo día. Mi infancia terminó en el momento en que me di cuenta de que los padres no solo pueden equivocarse, sino también hacerte daño deliberadamente, tratando de apaciguar su propia conciencia. Pero había otra cara de la moneda. Por primera vez en mi vida me defendí. Por primera vez dije a mis padres lo que pensaba sin miedo a decepcionarlos. Y había una persona que me apoyaba. Los resultados de la biopsia llegaron en 3 días, que parecieron 3 años. El doctor Patel estaba sentado frente a mí en el mismo despacho donde habíamos estado antes, con una carpeta en las manos y tratando de encontrar las palabras. Caitlin, es un linfoma folicular, dijo por fin. Es un tipo de cáncer del sistema linfático. La buena noticia es que es de crecimiento relativamente lento. La mala es que ya se ha extendido a varios ganglios linfáticos. La palabra cáncer sonó como un trueno en la habitación. Mamá sollozó y cogió un pañuelo. Papá permanecía inmóvil mirándose las manos. Lilian me apretó la mano. ¿En qué fase? Comenté. Mi voz sonaba extrañamente tranquila. Estadio 2, con transición al 3. Si hubiéramos descubierto esto hace un mes, no terminó, pero lo comprendí. Hace un mes habría sido la segunda etapa, un mes durante el cual mi madre quemó mis referencias y me convenció de que me lo estaba inventando. ¿Y ahora qué? Preguntó Lilian. Cirugía para extirpar los ganglios accesibles y luego quimioterapia. El pronóstico es bastante bueno si empezamos el tratamiento inmediatamente. Mamá habló por fin. Doctor, ¿cuánto tiempo tardará? ¿Cuánto durará el tratamiento? Unos 6 meses de terapia activa, tal vez más, dependiendo de cómo reaccione su cuerpo. 6 meses, medio año de mi vida que podría haberme ahorrado si mis padres me hubieran escuchado desde el principio. Quiero empezar cuanto antes, dije. La operación estaba prevista para la semana siguiente. Para entonces ya podía irme a casa, pero le pedí a Lilian que me llevara a su casa. La idea de pasar una semana en la misma casa donde mi madre había quemado mi historial médico me parecía insoportable. Caitlin, sabes que queremos estar a tu lado. Se plantó mi madre en el pasillo del hospital, retorciendo la correa de su bolso entre las manos. Sois mis padres biológicos, repliqué, pero los padres de verdad no hacen lo que hicisteis vosotros. Podemos arreglarlo. No, no podéis. No puedes traer de vuelta ese mes. No puedes cambiar el hecho de que el cáncer se ha extendido. Papá se acercó. Hija, entiendo que estés enfadada. No me llames hija. Me volví hacia él. Las hijas confían en sus padres y yo no volveré a confiar en ti. Era cruel, pero era la verdad. Algo dentro de mí se rompió para siempre aquel día en el hospital, cuando me enteré de los documentos quemados. La casa de Lilian era pequeña, pero acogedora. Vivía sola tras su divorcio hacía 3 años. Tenía 2 habitaciones de invitados, una de las cuales utilizaba como despacho en casa. Me instalé en la segunda, una habitación luminosa con grandes ventanas y estanterías repletas de libros. Siéntete como en casa, me dijo Lilian mientras me ayudaba a deshacer la maleta.
Y no te preocupes por tus padres. Llaman varias veces al día, pero les dije que solo dejaría mensajes cuando tú quisieras. Gracias por todo, de nada. Eres mi sobrina, la única familia que me queda bueno, después de lo que les pasó a tus padres. Por la noche nos sentamos en la cocina bebiendo té y hablando. Lilian me habló de su trabajo en la escuela, de los alumnos que le recordaban a mí a esa edad. Me encontré pensando que así es como debería ser en casa, tranquila, sin tensiones constantes. Lilian, le dije de repente, ¿siempre supiste que algo iba mal con mamá y papá? Se quedó callada durante un minuto, haciendo girar la taza entre sus manos. Lo sospechaba. Tu madre siempre ha sido controladora y Roger siempre ha evitado los conflictos, incluso cuando se trataba de defender la verdad. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque parecías feliz y pensé que no era mi lugar interferir en las relaciones familiares. Y ahora me doy cuenta de que a veces tienes que hacerlo. La operación salió bien, el cirujano, el doctor, Connor pudo extirpar todos los nódulos disponibles. Me desperté en la unidad de cuidados intensivos con dolor de garganta y un gran esparadrapo en el cuello, pero vivo. ¿Cómo te sientes? Lilian estaba sentada a mi lado cuando abrí los ojos. Como si me hubiera atropellado un camión, resollé. Es normal. El doctor dice que la operación fue un éxito. ¿Dónde están? ¿Mis padres? Vinieron por la mañana, pero aún estabas durmiendo. Les dije que les diría que estaban preocupados. Gracias. Durante los siguientes días en el hospital, llegué a conocer a los otros pacientes de la sala de oncología. Estaba Esther, una mujer de unos 50 años con cáncer de mama que contaba chistes, incluso durante la quimioterapia. Johnny, un chico de mi edad con leucemia que tocaba la guitarra en la sala común. Y Marcus Stone tenía 25 años, era alto y delgado, llevaba el pelo corto y tenía una cicatriz en la barbilla, tenía cáncer de huesos en estadio 3, era un ex soldado que había servido en Afganistán y regresó a casa hacía 3 años con una medalla al valor y un diagnóstico que le cambió la vida. Eres nuevo, me dijo cuando entré por primera vez en la sala común. Estaba sentado en una silla junto a la ventana leyendo un libro. Caitlin, Marcus, bienvenido al club del que nadie quiere ser miembro. Su humor negro era similar al mío. Empezamos a hablar y resultó que teníamos mucho en común. Ambos nos sentíamos traicionados. Él por el sistema que le envió a la guerra y luego le dejó solo con su enfermedad, y yo por mis padres, en quienes había confiado toda mi vida. Lo peor, me dijo unos días después, mientras estábamos sentados en el jardín del hospital, no es el dolor ni el miedo a morir. Lo peor es darte cuenta de que las personas en las que confiabas no eran quienes decían ser. Lo entiendo, le dije. Yo he pasado por eso. Mis padres ignoraron mis quejas durante un mes y luego quemaron los historiales médicos para no tener que admitir que se habían equivocado. Marcus silbó. Es cruel. Ni siquiera mis padres, que creen que el cáncer es un castigo por los pecados, irían tan lejos. ¿Tus padres realmente piensan eso? Fanáticos religiosos. ¿Creen que si rezara más y pecara menos, Dios no me castigaría? Por eso no los veo. ¿No es solitario? A veces. Pero es mejor estar solo que inventar constantemente excusas para estar enfermo. Sus palabras me impactaron. Yo también empecé a sentir algo parecido. Es mejor estar sin padres que con unos padres que fingen preocuparse, pero que en realidad solo piensan en sí mismos. Mi madre venía todos los días, traía flores, fruta, revistas, se sentaba junto a la cama y me contaba las noticias del hospital donde trabajaba, fingiendo que todo estaba como antes, pero yo veía la falsedad en cada uno de sus gestos.
Caitlin, te he traído ese champú que te gusta, me dijo un día, sacando un frasco de su bolso. Mamá, dentro de 2 semanas empiezo la quimioterapia. Se me va a empezar a caer el pelo. No digas esas cosas. Tal vez sea diferente para ti. No, no lo será. Es un efecto secundario de la medicación. Pero el champú es bueno. La miré y de repente comprendí. No aceptaba la realidad de mi diagnóstico. Para ella seguía siendo un problema pasajero que se resolvería solo si fingíamos que no existía. Mamá, ¿entiendes que tengo cáncer? Claro que sí. No, no lo entiendes. Estás haciendo lo mismo otra vez, ignorar el problema, esperando que desaparezca. No lo estoy ignorando, te traigo regalos, vengo aquí todos los días. Vienes aquí para apaciguar tu propia conciencia, no por mí. Mamá llora de nuevo. ¿Cómo puedes decir eso? Soy tu madre. Una madre de verdad no habría quemado el historial médico. Una madre de verdad me habría escuchado desde el principio. Estaba pensando, estabas pensando en ti. Pensabas en lo fácil que te resultaría vivir si el problema desapareciera. Papá se quedó en la puerta, callado como siempre. A veces se acercaba a la cama, me tocaba la mano, me preguntaba cómo estaba, pero había una brecha entre nosotros que no podía salvarse con simples gestos. Papá, le dije un día que mi madre fue a hablar con el médico. Peco, ¿por qué estás callado? ¿De qué podemos hablar? Se sentó en una silla mirándose las manos. De lo que pasó, creía que lo sabía. Incluso cuando vio las cenizas en la chimenea, levantó la cabeza, me miró, no quería conflictos. ¿Y ahora? ¿Tampoco quieres ahora? Es demasiado tarde para cambiar nada, demasiado tarde para disculparte. Hubo una larga pausa, luego, Caitlin, no sé cómo disculparme por algo que podría costarte la vida. Fue lo más sincero que había dicho en mucho tiempo, pero ni siquiera la sinceridad podía devolverme aquel mes. La quimioterapia empezó una semana después de la operación. La doctora Ramírez, la oncóloga, me explicó todo el proceso. 6 ciclos de 3 semanas cada uno, efectos secundarios, posibilidades de recuperación. Estarás cansada, puede que se te caiga el pelo, tengas náuseas y disminuya tu inmunidad, enumeró. Pero tu cuerpo es joven y tenemos muchas posibilidades de lograr la remisión. Pasé el primer día de quimioterapia en la silla junto a Marcus. Ya iba por el 4.º ciclo y parecía cansado, pero no destrozado. ¿Qué se siente? Le pregunté cuando la enfermera conectó el gotero. Como un veneno que se supone que te va a salvar la vida, sonrió. Pero te acostumbras. ¿Te da miedo? Al principio, sí, luego te das cuenta de que no tienes elección. ¿Es esto o que no terminó, pero lo entendí? Marcus, ¿tienes a alguien? ¿Una novia? ¿Una esposa? Sí, Jessica. Pero cuando se enteró del diagnóstico, dijo que no estaba preparada para semejante prueba. Lo siento. No lo sientas. Es mejor descubrir la verdad sobre una persona ahora que vivir haciéndose ilusiones. Sus palabras me golpearon de nuevo. Parecía que la enfermedad tenía una propiedad inesperada. Mostraba a las personas tal como eran, sin máscaras, sin educación, sin responsabilidades. En 2 semanas se me empezó a caer el pelo, primero unos mechones, luego más y más. Una mañana me desperté y mi almohada estaba cubierta de pelo. ¿Quieres ir a comprarte una peluca?, sugirió Lilian. Quiero un pañuelo. Oh, un pañuelo. No quiero fingir que estoy bien. Lo entiendo. Mamá volvió a llorar cuando me vio calva. ¿Mi niña? No soy una niña, dije secamente. Eso no ayuda. ¿Pero has cambiado tanto? Sí, lo he hecho y está bien. Las niñas pequeñas confían en los adultos. Yo ya no confío en ellos. Se secó los ojos y trató de sonreír. ¿Te compró un pañuelo bonito o un sombrero? Mamá, la miré a los ojos. Deja de intentar arreglar lo que no tiene arreglo. No quiero tus regalos. No quiero tus falsos cuidados. Quiero que entiendas que hiciste lo que hiciste y ambos tenemos que vivir con ello. Pero soy tu madre. No, eres la mujer que me dio a luz.
No es lo mismo. Ese día se fue antes de lo habitual y no me sentí culpable, sino aliviado. Por primera vez en mi vida le dije a mi madre lo que pensaba sin miedo a disgustarla. Bien por ti, resumió Marcus cuando le conté la conversación. La atención fingida es peor que la indiferencia sincera. ¿Cómo aprendiste a ser tan directa? El cáncer te enseña. Cuando te das cuenta de que puede que no te quede mucho tiempo, dejas de malgastarlo en tonterías, incluyendo relaciones falsas. Le miraba y pensaba que quería ser tan fuerte como él, no hacer el papel de niña buena que siempre se disculpa e intenta agradar a todo el mundo, sino ser yo misma, aunque a alguien no le guste. Al final del tercer ciclo de quimioterapia, dejé de aceptar visitas de mis padres. Le pedí a Lilian que les dijera que quería concentrarme en el tratamiento y que su presencia me distraía. Por primera vez en mucho tiempo estaba completamente segura. Y era cierto. Sin los constantes intentos de mis padres por arreglar la situación, por fin podía centrarme en lo principal: mejorar, remisión. El doctor Ramírez pronunció la palabra con una sonrisa que pocas veces había visto en los últimos meses. El último escáner mostró que el tumor ha desaparecido, los análisis de sangre son normales y los ganglios linfáticos no están inflamados. «Lo has hecho bien, Caitlin», dijo, cerrando la carpeta con los resultados. «Tu cuerpo ha respondido bien al tratamiento». Me senté en su despacho y sentí un extraño vacío en lugar de alegría. Habían pasado 6 meses de lucha, pero ¿qué era lo siguiente? No quería volver a mi antigua vida, aquella niña que buscaba la aprobación de sus padres y temía decepcionarlos, había muerto junto con las células cancerosas. ¿Y ahora qué?, pregunté. Revisiones periódicas cada 3 meses, un estilo de vida saludable y vive, Caitlin, simplemente vivir. Marcus terminó su tratamiento una semana antes que yo. Su pronóstico era peor, pero él también había logrado la remisión. Estábamos sentados en una cafetería cercana al hospital, celebrando nuestra graduación del departamento de oncología. ¿Algún plan?, me preguntó removiendo su café. Mudarme. Quiero terminar mis estudios, pero no aquí, no en la ciudad, donde hay recordatorios de lo que pasó en cada esquina. Entiendo. ¿Y tus padres? No lo sé. Tal vez algún día pueda hablar con ellos, pero no ahora. Estoy planeando ir a California. Allí hay un programa de rehabilitación para veteranos y quiero intentar convertirme en consejero para gente como yo. ¿Para ayudar a otros? Sí, resulta que cuando pasas por el infierno puedes convertirte en un guía para los que aún están en él. Sus palabras se clavaron en mi cabeza. Quizás mi infierno pueda convertirse en algo útil para otros. Lilian me ayudó a encontrar una universidad en Portland, Oregón. Tenía un buen programa de trabajo social y estaba lo suficientemente lejos de casa como para empezar de cero. ¿Estás segura de que quieres mudarte tan lejos?, me preguntó mientras me ayudaba para hacer las maletas. Sí, necesito distancia. De todo. ¿Podrás arreglártelas económicamente? ¿Puedo ayudar? Lo sé. Y gracias. Pero quiero intentarlo por mi cuenta. Tengo algunos ahorros, puedo trabajar a tiempo parcial. Lilian asintió. Con el paso de los meses, había aprendido a no imponerse, sino a estar a su lado. ¿Lo saben mis padres? Lilian se lo dirá cuando llegue. Me reuní con ellos por última vez antes de irme. No porque quisiera, sino porque sabía que tenía que ponerle fin. Estábamos sentados en el mismo café Mabel, donde solía trabajar. Mamá había adelgazado y parecía mayor. Papá no había cambiado mucho, salvo por más canas. «Tienes buen aspecto», dijo mamá cuando la camarera nos trajo el café. «Gracias. Está aún más guapa». Me he retocado el corte de pelo corto. Me volvió a crecer el pelo, pero decidí dejármelo corto. Me recordaba por lo que había pasado.
Caitlin, papá habló primero. Sabemos que te mudas. Sí, ¿es por nosotros? Le miré a él y luego a mamá. En parte, pero no solo. Quiero empezar una nueva vida y nosotros podemos formar parte de ella. Mamá habló en voz baja, dando vueltas a una servilleta entre las manos. No lo sé, quizá algún día, pero no ahora. Caitlin, sabemos que cometimos un error. Mamá, interrumpí. No fue un error. Un error es cuando te olvidas de comprar leche y tú destruiste deliberadamente mi historial médico e ignoraste mis quejas durante un mes. Es una lección. Lloró en silencio tratando de ocultarlo. Podemos arreglar esto. No, no podéis. No puedes recuperar ese mes. No puedes cambiar el hecho de que pasé por la quimioterapia más tarde. No puedes desdevolverme la confianza. Papá dejó su taza. ¿Qué hacemos? Vivir con nuestras decisiones. Yo también. ¿Podemos, podemos al menos hacer llamadas telefónicas? Lo pensé por un minuto, por Lilian. Si quiero hablar con ella, lo haré a través de ella. Asintieron. ¿Qué otra cosa podían hacer? Cuando salíamos del café, mi madre me abrazó de repente. Te quiero, susurró. No importa lo que pienses de mí, te quiero de verdad. Lo sé, respondí sin devolverle el abrazo, pero el amor no basta para justificar lo que hiciste. Portland me recibió con lluvia y niebla, alquilé un pequeño apartamento cerca de la universidad, conseguí un trabajo a tiempo parcial en una librería y empecé una nueva vida. Al principio fue duro, estaba acostumbrado a estar rodeado de gente. Primero mis padres, luego Lilian, los médicos, otros pacientes. Ahora estaba solo y el silencio de mi apartamento a veces parecía ensordecedor. La universidad resultó ser más difícil que el colegio. Los profesores eran más exigentes, la carga de trabajo era mayor, pero me encantaba el programa de trabajo social. Por primera vez estudiaba algo que tenía sentido después de todo lo que había pasado. Mis compañeros eran diferentes. La mayoría eran estudiantes normales que venían después de la escuela y aún no sabían lo que querían de la vida, pero había otros, los que venían aquí después de sus propios traumas, que querían ayudar a la gente porque ellos mismos habían pasado por experiencias dolorosas. Pareces mayor de la edad que tienes, me dijo Jaina, una chica de un grupo paralelo cuando tomábamos un café después de una conferencia sobre la psicología del trauma. La gente suele decir eso. Yo también me sentí así después de algunos acontecimientos, como si la experiencia te cambiara algo en la cara. No pregunté qué acontecimientos. En el trabajo social aprendes rápidamente a no hacer preguntas hasta que la persona está dispuesta a hablar. Pero poco a poco empecé a hacer amigos, amigos de verdad, no los que me hablaban porque tenían que hacerlo. Jaina, una superviviente de la violencia doméstica que ahora quería trabajar con mujeres en crisis. Carlos, que creció en un barrio pobre y soñaba con ayudar a niños de familias desfavorecidas. Nos entendíamos sin palabras, pero lo más difícil fue la confianza. Después de lo que habían hecho mis padres, instintivamente esperaba la traición de todo el mundo. Cuando alguien decía que estaba preocupado por mí, yo buscaba una trampa. Cuando alguien se ofrecía a ayudarme, pensaba que era en su propio beneficio. Eres muy desconfiado, me dijo Alex después de habernos visto varias veces en las clases. Alex Curtis era estudiante de posgrado en el programa de psicología clínica, 26 años, delgado, con ojos marrones amables y la costumbre de apartar la mirada cuando estaba nervioso. Trabajaba como interno en el Centro de Asesoramiento para Estudiantes y venía a menudo a nuestras clases. Tengo mis razones, le contesté. Me di cuenta. Me gustó que no intentara sonsacarme detalles. No hizo el papel de salvador que tenía que ayudarme a abrirme. Se limitó a exponer los hechos y me dejó elegir. Empezamos a quedar para tomar café después de las clases. Hablamos de estudios, libros y películas.
Alex me contó que llegó a la psicología después de su propia terapia. Estaba deprimido tras la muerte de su hermano pequeño en un accidente de coche. Me sentía culpable por estar vivo, me dijo un día que estábamos sentados en un parque cerca de la universidad. La terapia me ayudó a entender que era una reacción normal y que puedo utilizar esta experiencia para ayudar a los demás. ¿No tienes miedo de que te quite demasiadas fuerzas? ¿Escuchar el dolor de los demás todo el tiempo? Tengo miedo, pero me da más miedo vivir sin rumbo. Sus palabras resonaron con algo dentro de mí. Yo tampoco quería vivir sin rumbo. Quería que mi experiencia tuviera sentido. Empezamos a vernos más a menudo. Alex era diferente, no intentaba arreglarme ni salvarme. Cuando le conté lo del cáncer, se limitó a sentir y decir, debió de ser muy duro, lo fue. ¿Quieres hablar de ello? Hoy no. Vale. Y eso fue todo, sin exclamaciones dramáticas, sin intentos de entender cómo me sentía, solo un reconocimiento de que había sucedido y la voluntad de esperar hasta que yo quisiera compartirlo. Cuando por fin le conté lo de mis padres, guardó silencio durante un buen rato. Entiendo por qué te cuesta confiar, dijo por fin. A veces pienso que nunca podré confiar plenamente en nadie. Quizá tú sí, o tal vez no. La confianza no es un interruptor que funciona o no, es más bien un músculo que se puede entrenar. ¿Hablas como psicólogo? No, como una persona que también aprende a confiar después de una lesión. Nos tomamos nuestro tiempo con la relación. Alex entendió que necesitaba tiempo y aprecié su paciencia. Simplemente pasábamos tiempo juntos. Íbamos al cine, preparábamos la cena, hablábamos hasta altas horas de la noche. 6 meses después de mudarnos, decidí acudir a un psicoterapeuta. No porque nadie me obligara, sino porque me di cuenta de que necesitaba ayuda para asimilar todo lo que había pasado. La doctora Morgan era una mujer de unos 50 años, de pelo gris y voz tranquila. En la primera sesión se limitó a escucharme. ¿Qué sientes ahora por tus padres? Rabia, decepción, a veces incluso odio. ¿Y culpa? A veces. Creo que quizá fui demasiado exigente, quizá mi madre solo quería protegerme. ¿Qué piensas de esto racionalmente? Racionalmente entiendo que pusieran su propia comodidad por encima de mi salud, pero emocionalmente es difícil de aceptar. Sí, una parte de mí todavía quiere creer que son buenos padres que solo cometieron un error. La terapia fue dolorosa pero útil. El doctor Morgan me ayudó a distinguir dónde terminan mis emociones y dónde empiezan los hechos. Tus padres son personas imperfectas con sus propios miedos y traumas, dijo en una sesión. Eso no excusa sus acciones, pero las explica. ¿Cómo vives con este conocimiento de distintas maneras? Algunas personas perdonan, algunos ponen límites, otros dejan de comunicarse. No hay una respuesta correcta para todos. Y para mí, para ti la respuesta es aquella con la que puedes vivir sin destruirte. Después de un año en Portland, sentí que por fin empezaba a respirar libremente. Mis estudios iban bien, mi relación con Alex se profundizaba y mis amigos eran un verdadero apoyo. Pero lo más importante es que empecé a gustarme a mí misma. No era la chica sumisa que tenía miedo de decepcionar a sus padres. Has cambiado desde que nos conocimos, me dijo Alex una noche mientras preparábamos la cena en mi apartamento. ¿En qué sentido? Te has vuelto más presente. Antes parecía que una parte de ti siempre estaba en otra parte. Supongo que así era. Viví en el pasado durante mucho tiempo. ¿Y ahora? Ahora intento vivir en el presente. Lilian llamaba todas las semanas. Me contaba las noticias, me preguntaba por mis estudios y me enviaba saludos de sus padres. A menudo preguntan por ti, dijo durante una de las llamadas. ¿Y qué les dices? Que estás bien, que estás estudiando, que soy feliz. ¿Y es verdad? ¿Feliz? Sí. Lilian se quedó callada.
Supongo que sí, un tipo de felicidad diferente a la de antes, más real. Ella tenía razón. Era más feliz que cuando intentaba cumplir las expectativas de los demás. Más doloroso, pero más real. ¿Y qué pasa con ellos? Comenté. Mamá va al psicólogo, papá. Bueno, ya conoces a papá. Está más callado que de costumbre. ¿Se dan cuenta de lo que han hecho? Creo que mamá está empezando a no entender. Papá es más difícil. Asentí, aunque Lilian no podía verme. Quizá algún día podamos hablar. Tal vez no, pero por primera vez en mucho tiempo no parecía el problema más importante del mundo. Tenía una vida propia y era buena. Han pasado 3 años desde que me mudé a Portland, 3 años en los que me gradué en la universidad. Obtuve mi título de trabajadora social y empecé a trabajar en un centro de apoyo familiar. 3 años en los que aprendí a vivir con una cicatriz en el cuello que no me recordaba mi debilidad, sino mi condición de superviviente. Hoy he cumplido 22 años, el primer cumpleaños que celebré sin pensar si viviría para ver el siguiente. Las revisiones periódicas mostraban que el cáncer no reaparecía y el doctor Ramírez por fin me dijo que podía estar tranquila. Feliz cumpleaños, me besó Alex mientras me daba una taza de café. Llevábamos un año viviendo juntos en un pequeño apartamento con vistas al río. Cenamos en ese restaurante italiano que te gusta. Mi trabajo era duro, pero no podía imaginarme haciendo otra cosa. Los adolescentes que acudían a nuestro centro a menudo me recordaban a mí misma hace 3 años, confusos, traicionados por los adultos en los que confiaban. Hoy he tenido una sesión con Mía, una chica de 16 años cuyos padres tenían un divorcio tóxico que la estaba utilizando como arma arrojadiza contra el otro. Mi madre dice que mi padre quiere quitarme de en medio para no tener que pagar la manutención, me ha dicho Mía, y mi padre dice que mi madre me está poniendo en su contra. Creo que ambos me están utilizando para sus propios fines y que estoy cansada de ser una moneda de cambio. ¿Y qué quieres hacer con este conocimiento? Son mis padres, tengo que amarlos, ¿verdad? He oído esta pregunta mucho. Tienes que amarlos. Tengo que perdonar, como si el amor fuera un deber, no un sentimiento. Mía, ¿quién ha dicho que le debas algo a alguien? Bueno, es la costumbre. La familia es lo más importante. ¿Y si tu familia te hace daño? Entonces no sé. El amor no es un deber, Mía, es una elección y tienes derecho a protegerte incluso de tu familia. Por la noche Alex me llevó a ese restaurante italiano como había prometido. Durante el postre dijo, Caitlin, me han ofrecido un trabajo en San Francisco en una clínica universitaria. Quiero que vengas conmigo. Mi corazón latió más rápido. ¿Y quieres aceptar la oferta? Quiero que la aceptemos juntos. Alex, me estás pidiendo que lo deje todo y me mude otra vez. No, renunciar no. Te estoy pidiendo que empecemos una nueva vida juntos. Y si no quiero, entonces no voy. Y luego me vas a culpar por perder una buena oportunidad. Caitlin, nunca te culpé de nada. Esa era la verdad. Alex siempre ha apoyado mis decisiones. Lo siento, es un reflejo. Cuando alguien sugiere un cambio, inmediatamente pienso en una trampa. Estoy haciendo esto por nosotros, porque quiero construir un futuro contigo. Miré nuestros dedos entrelazados y de repente me di cuenta de que quería hacer lo mismo. Necesito tiempo para pensarlo, por supuesto. Tómate el tiempo que necesites. De camino a casa me toqué la cicatriz del cuello, una costumbre que me había quedado desde mi enfermedad. Antes me recordaba el miedo, ahora me recordaba la fuerza. En casa me esperaba un mensaje de Marcus. Hola, Caitlin. Me caso el mes que viene. Conocí a Samantha en un grupo de apoyo. Ella también es una superviviente de cáncer y entiende todos mis rincones oscuros. Quería compartir mi alegría con alguien que entiende lo que me ha costado llegar hasta ahí. Sonreí.
Marcus se merecía ser feliz. Felicidades, me alegro mucho por ti. Te mereces toda la alegría del mundo. De repente me di cuenta de que eso era lo que quería, una vida en la que hubiera lugar para la felicidad, a pesar de todo lo ocurrido. Al día siguiente le dije a Males, me voy contigo. ¿De verdad? Sí me voy, pero con condiciones. Los primeros 6 meses no vivimos juntos. Primero quiero instalarme en un lugar nuevo, de acuerdo. Y si algo sale mal, lo hablaremos honestamente, ¿de acuerdo? Esa noche llamé a Lilian para contarle mis planes. San Francisco, eso está muy lejos de casa. Tía, Portland no está muy cerca. ¿Y tus padres? Esperaban que volvieras algún día, tal vez lo haga, pero no ahora. Necesito encontrarme a mí misma primero. Lo entiendo. Y te apoyo, decidas lo que decidas. Un mes después, Alex y yo nos mudamos a San Francisco, trabajar en el Centro de Servicios Sociales. Era más difícil que en Portland, pero me encantaba. Un día me remitieron a un caso que me hizo palpitar el corazón. A Ashley, de 17 años, le habían diagnosticado un tumor de tiroides y sus padres se negaban a tratarla creyendo que Dios se ocuparía de ello. Dicen que si creo de verdad me pondré mejor sin médicos, decía Ashley, y que Dios dio a la gente cerebro para inventar medicinas. Durante las semanas siguientes trabajé con Ashley y su familia. Al final, sus padres aceptaron el tratamiento, pero la relación con su hija se deterioró. Están resentidos conmigo, dijo Ashley después de la primera sesión de quimioterapia. Dicen que he preferido los fármacos a la fe en Dios. ¿Cómo te sientes? Sus palabras se me quedaron grabadas, triste pero viva. Eso era exactamente lo que sentía por mis padres. Pasó un año en San Francisco. Una noche Lilia me llamó. Caitlin, necesito decirte algo. Es sobre tu madre. Le han diagnosticado cáncer de mama. El mundo se detuvo. ¿En qué etapa? Segunda. El pronóstico es bueno, pero necesita tratamiento. ¿Quiere hablar conmigo? Sí, pero tiene miedo de llamar. Dame su número, la llamaré. Marqué el número de mi madre con el corazón latiéndome fuerte. Hola. La voz de mi madre sonaba más débil de lo que recordaba. Mamá, soy yo, Caitlin. Hubo una pausa, luego un suave sollozo. Hija, Lilian me lo dijo. ¿Cómo te sientes? Asustada, muy asustada. No se me escapaba la ironía de la situación. Ahora mi madre estaba en mi lugar. ¿Ya ha empezado el tratamiento? La semana que viene. Caitlin, me gustaría verte. No sé si estoy lista. Lo entiendo, pero si algo sale mal, mamá, nada va a salir mal. Es la fase 2, es tratable. Tienes suerte de haberlo detectado pronto, a diferencia de ti. Las palabras flotaron en el aire. Finalmente lo dijo. Sí, a diferencia de mí. Caitlin, mamá, no es el momento de tener esta conversación. Necesitas concentrarte en mejorar. Cuando estés mejor, tal vez podamos hablar. ¿De verdad lo crees? No lo sé, pero tal vez. Después de la conversación, lloré, no de lástima por mi madre, sino de alivio. Pude hablar con ella sin derrumbarme. Mi madre se recuperó. El tratamiento fue un éxito y 6 meses después estaba en remisión. Nos escribíamos, a veces hablábamos por teléfono, no a menudo, pero sí con regularidad. No teníamos una relación plena. Mi madre nunca fue capaz de reconocer plenamente el alcance de su culpa. Papá guardó silencio, pero algo cambió. Aprendimos a existir en el mismo mundo sin destruirnos mutuamente. Comprendí que eran personas imperfectas con sus propios miedos y traumas. Esto no justificaba sus acciones, pero las explicaba, y eso me bastó para seguir adelante con mi vida sin enfados constantes. Hoy, el día que cumplo 25 años, estoy sentada en una cafetería junto al mar. Alex ha ido a comprar una tarta y no tardará en volver. En los 3 años que llevo aquí, he aprendido lo más importante. La familia no siempre significa amor incondicional. A veces son solo personas con las que te une la sangre.
pero que pueden hacerte daño, y es normal protegerse incluso de los más cercanos. Aprendí a valorarme no por la aprobación de los demás, sino por mis propios logros. Aprendí a amar no porque tenga que hacerlo, sino porque quiero. Aprendí a confiar poco a poco, con cautela, pero con sinceridad. La cicatriz de mi cuello no me recuerda debilidad, sino fortaleza. Me recuerda que sobreviví, que del dolor puede nacer la sabiduría y del trauma el deseo de ayudar a los demás. He perdonado a mis padres parcialmente, no porque se lo merezcan, sino porque mi ira me estaba destruyendo. Confío en la gente, sí, pero solo razonablemente. Creo en el amor verdadero, sí, porque lo vivo cada día con Alex. Lamento lo que pasó, a veces, pero casi siempre no, porque sin ese trauma no me habría convertido en quien soy hoy. No habría encontrado mi vocación, no habría aprendido a ser fuerte. La vida continúa, el dolor puede convertirse en sabiduría y de la sabiduría nace el deseo de hacer del mundo un lugar mejor para quienes pasan por lo mismo. Quizá este sea el sentido de todo, no evitar el dolor, sino convertirlo en algo útil para los demás. Me toqué la cicatriz del cuello y sonreí. Mañana en el trabajo tengo un nuevo caso, una adolescente cuyos padres se niegan a reconocer su depresión. Sé qué decirle, sé cómo ayudarla. Después de todo, el dolor que no mata te hace más fuerte, si se lo permites.